Uy. Vale. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa posterior a la celebración de la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Una vez más, me acompaña el consejero de Salud, Manuel Villegas, para actualizar la información sobre la evolución de la pandemia en nuestra comunidad, que centra la máxima atención del Gobierno regional. También, una vez más, insistimos en que la pandemia sigue entre nosotros, por lo que debemos cumplir con todas las medidas para protegernos del contagio de la enfermedad. El repunte de casos diagnosticados en nuestro país y en nuestra región demuestra que debemos extremar las medidas de prevención y evidencian que el coronavirus, lamentablemente, seguirá condicionando nuestro modo de vida y nuestra economía hasta que se encuentre una vacuna. Por ello, es absolutamente vital seguir manteniendo a raya la pandemia y evitar pasos atrás que compliquen una recuperación social y económica que todos necesitamos que sea lo más rápida y eficaz posible. Un nuevo frenazo al delicado proceso de reactivación de la actividad económica y del empleo sería fatal y supondría la puntilla para muchos sectores. No nos lo podemos permitir. Es responsabilidad de todos evitarlo. Siempre hemos mantenido que para esa reactivación de la economía y para protegernos con las máximas garantías de los efectos de la pandemia, es imprescindible que las comunidades autónomas recibamos fondos del Estado y de la Unión Europea. En este sentido, el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia quiere expresar su más profunda indignación por el reparto que ha realizado el Gobierno de España del primer tramo del denominado Fondo COVID, dotado con 6.000 millones de euros no reembolsables. Es inadmisible que la Región de Murcia sea, una vez más, la comunidad que menos dinero por habitante recibirá de toda España. Solo llegarán 98 millones de euros. Esos 98 millones de euros equivalen a 67 euros por habitante en la región, casi la mitad de la media nacional, que es de 122 euros. O lo que es lo mismo, que para el Gobierno de Pedro Sánchez, un murciano vale como mucho la mitad que cualquier otro español. Por cada murciano vamos a recibir 150 euros menos de lo que recibirá un madrileño, 91 euros menos que un catalán y, por poner un ejemplo, 85 euros menos que un habitante de la vecina provincia de Albacete. Esos 98 millones son una cantidad del todo insuficiente que confirma que el presidente Sánchez nunca ha buscado un reparto justo, igualitario y equitativo, sino retorcer políticamente ese fondo destinado a la lucha contra la COVID. Estamos ante un nuevo castigo que condena a los murcianos a una salida más lenta de la crisis por un reparto amparado en unos criterios totalmente arbitrarios que castigan la buena gestión de la crisis sanitaria que hizo el Gobierno de la Región de Murcia. Un Gobierno que se convirtió en un referente de gestión eficaz de la pandemia, reconocido incluso por el propio Ministerio de Sanidad. La inversión que realizamos en atención primaria y el trabajo de los sanitarios de la región no valen nada para el presidente Sánchez. Ante el inicio de la crisis, desde el Gobierno regional aumentamos el número de camas de hospitales y UCIs, reforzamos el personal sanitario y compramos con la máxima agilidad posible material para afrontar la pandemia. Y después seguimos invirtiendo en prevenir rebrotes. Pero nada de esto se ha tenido en cuenta. El criterio impuesto por el Gobierno para repartir la parte del fondo destinado al sistema de salud tiene en cuenta, sobre todo, el colapso sanitario que las regiones sufrieron durante la crisis y desprecia el esfuerzo y el éxito en la contención del virus. Que la expansión de la epidemia en la región fuera la más baja de la península no es suerte ni casualidad, sino es el resultado de una gestión eficaz que, lógicamente, llevó aparejada una gran inversión económica por la que ahora no se nos va a compensar. Ante este nuevo agravio en el reparto, reclamamos al Gobierno central que los 140.000 millones de euros anunciados por la Unión Europea para España sirvan para que se tomen medidas compensatorias que equilibren esa injusta asignación de fondos para hacer frente a la pandemia. No vamos a admitir seguir siendo los peores tratados por este Gobierno, siempre y en todo. Ahora sí, para que nos informe de la evolución de la pandemia en nuestra región, cedo ya la palabra
al consejero de Salud. Muchas gracias, consejera. Buenos días. Como saben, el pasado lunes el Comité de Seguimiento de la COVID-19 en la región de Murcia adoptó una serie de medidas restrictivas una vez se analizó la evolución de la pandemia en nuestra región. Medidas preventivas que ponemos en marcha con el propósito de ir un paso por delante de la pandemia. Hay personas a las que les cuesta entender que en este tema vamos todos juntos. Los brotes se originan en gran medida por una conducta imprudente de unos pocos, pero que nos ponen en riesgo a todos. No nos equivoquemos, riesgo sanitario y riesgo de mantenimiento del estado de bienestar y de nuestro futuro a medio y largo plazo. Vamos a seguir actuando en base a la evidencia científica, a los informes técnicos y, como he mencionado, intentando anticiparnos a los problemas. Y tenemos que ir juntos, necesariamente todos juntos. Es momento para la adaptación, para la resistencia y para la solidaridad. Todos podemos y debemos saber en qué parcela nos toca participar más activamente. Esta mañana nos hemos vuelto a reunir a analizar la situación tanto en el Consejo de Gobierno como en la reunión del Comité de Seguimiento COVID-19. Me gustaría poder anunciar que la pandemia empieza a remitir y que no se detectan nuevos casos, pero lamentablemente no es así y los nuevos casos están creciendo de forma exponencial en las últimas semanas. Así, del día 2 al 8 de julio se detectaron 31 casos, a la semana siguiente 62 y esta última semana, hasta ayer, 193 casos. Este virus se transmite directamente por algunos de nosotros y no es raro que lo haga desde personas sin síntomas, por el contacto con superficies que se han contaminado previamente por algunos de nosotros y también por permanecer en ambientes cerrados con poca ventilación donde han estado personas infectadas. Por eso es fundamental el uso de la mascarilla, su uso correcto, siempre que podamos, especialmente en ambientes cerrados, así como el lavado frecuente de manos, especialmente cuando nos pongamos o nos quitemos la mascarilla. Si hay un contagio en nuestra unidad familiar, es porque alguno de nosotros no lo ha hecho bien y hay que estar en alerta. Hoy queremos hacer un llamamiento a toda la comunidad latina, ya que más del 60% de los casos activos son personas de origen latinoamericano. Concretamente afectan sobre todo a personas de Ecuador, Bolivia, Colombia y otros países, como digo, latinoamericanos. Concretamente, de los 253 casos activos actualmente, en 159 casos el país de origen es Latinoamérica, en el 63%, lo que supone que 2 de cada 3 casos actuales son de este origen. Remarcar que ante cualquier duda deben contactar con las autoridades sanitarias. Estamos aquí para ayudar a parar al virus y que es sumamente importante que ante la más mínima sospecha de poder tener la enfermedad no se acuda a trabajar y que se realice una correcta cuarentena si queremos detener esta pesadilla. Estamos todos juntos y todos tenemos que remar en la misma dirección. Recuerden, no acudir a ningún centro sanitario si hay síntomas o sospecha de contacto estrecho y, en este caso, solicitar cita en el centro de salud vía telefónica o telemática. Y paso a detallar la situación que nos confirma el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia de ayer a las 23:59 horas. El número de afectados total desde el inicio del brote asciende a 3.688 personas, de los que 1.982 han sido acreditados mediante PCR. El número de casos activos asciende a 252 personas. 16 se encuentran ingresadas en centros hospitalarios y una de ellas en cuidados intensivos. Hemos realizado 84.257 pruebas PCR y solo ayer sobrepasamos ampliamente las 1.300 pruebas PCR. En cuanto a los brotes, el Servicio de Epidemiología realiza un seguimiento de otro brote en Murcia importado con 5 casos que está a punto de cerrar el brote proveniente de una patera que llegó a Cartagena con 3 casos. Respecto a Cieza, se continúa investigando los casos registrados. Finalmente, y tras repetir las pruebas PCR a las 48 horas, todos los profesionales del hospital han resultado negativos, por lo que se descarta el brote por el momento. En cualquier caso, hay 2 brotes especialmente preocupantes y que tienen relación entre ellos y con el ocio nocturno. El primero de ellos, originado y expandido desde la zona de ocio nocturno de Atalayas y que afecta ya a 51 personas. Y un segundo brote que hemos individualizado por su envergadura con el mismo origen y que afecta al municipio de Totana y que cuenta ya con 55 positivos y que sin duda aumentará ostensiblemente. En los 2 últimos días se han realizado PCRs para detectar coronavirus a más de 300 vecinos de Totana. Estos datos hacen que el Comité de Seguimiento COVID
haya tomado nuevas medidas específicas para el municipio de Totana. El aumento detectado de casos en Totana hace que el municipio tenga que volver a la fase 1 de desescalada. Los técnicos ya trabajan para regular esta medida. Además, se prohibirá la entrada y salida del municipio. Solicitamos que los vecinos solo salgan cuando esto sea imprescindible. También permanecerán cerrados los centros de día y restringidas las visitas a las residencias de mayores. Del mismo modo, se han cerrado los 2 centros de salud en código rojo, lo que significa que se centrarán en realizar el seguimiento y atención a pacientes con sospecha de tener COVID y la atención a urgencias. Soy consciente de que este no va a ser el verano que soñábamos, pero vendrán indudablemente más veranos. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en parar el virus. Responsabilidad social, medidas de prevención y quedarse en casa ante cualquier síntoma o sospecha de contagio. Vamos a seguir dando ejemplo de lo que somos capaces de hacer como sociedad. Vamos a conseguirlo y lo haremos todos juntos. Con responsabilidad y con sensatez debemos salir todos juntos de esta crisis. Consejera. Muchas gracias, consejero. En cuanto al resto de asuntos tratados hoy en Consejo de Gobierno, hoy, por su importe, destacan una vez más los acuerdos para reforzar nuestro sistema público de salud. Así, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de más de 16 millones de euros para la contratación del suministro de diversos medicamentos para tratar la esclerosis múltiple y el cáncer, entre otras enfermedades. Además, dentro de las distintas medidas para la protección de los colectivos más desfavorecidos, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar más de 4 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia en 7 municipios de la región. En concreto, se trata de las localidades de Abarán, Águilas, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Murcia, Puerto Lumbreras y San Pedro del Pinatar. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración de un convenio con el Colegio de Economistas de la región de Murcia para ayudar a permanecer en sus hogares a las familias que estén en situación de desahucio, tanto por impago de la hipoteca como del alquiler de su única vivienda. Las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad cuentan, asimismo, con la asistencia gratuita que presta el Servicio de Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la región de Murcia. Por otra parte, dentro de las actuaciones para el fomento del tejido empresarial de nuestra región, el Consejo de Gobierno ha aprobado destinar un total de 225.000 euros a través del Instituto de Fomento a las confederaciones empresariales CROEM, COEC y CECLOR, así como otra subvención por importe de 20.000 euros a la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de la región de Murcia, UCOMUR, para fomentar la economía social y potenciar su relación con Europa. Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Beatriz Miguel Hernández como nueva rectora magnífica de la Universidad Politécnica de Cartagena. Beatriz Miguel, a la que el Gobierno felicita por su elección y desea la máxima suerte y acierto en su mandato, se convierte no solo en la primera rectora de una universidad pública de la región de Murcia, sino también en la primera rectora de una universidad politécnica de toda España. Ya para concluir, quiero destacar también la inversión aprobada por el Consejo de más de 1,5 millones de euros para acondicionar un total de 7 caminos rurales en los municipios de Bullas, Caravaca de la Cruz, Cejín y Moratalla, y otros 790.000 euros para fomentar el uso del autobús público en 5 líneas de la región. Tienen más información sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno en la documentación que les pasamos en esta rueda de prensa y ya quedamos a su disposición para todas las preguntas que nos quieran hacer, tanto presencial como telemáticamente. Muchas gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar paso, en primer lugar, a las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación que se encuentran en esta sala de prensa. Hola, muy buenos días. Quería preguntar varias cuestiones al consejero Manuel Villegas. Por una parte, si Totana, supongo que el presidente creo que tiene la reunión con los 45 municipios, ya lo habrá comunicado al alcalde, cómo va a ser ese proceso, cuándo empezaría esa fase 1, esas restricciones en Totana. Si creen que estamos ante el inicio de una segunda oleada con esta situación, con el aumento de los casos que he ido comentando cada semana. Y cuestión que tiene que ver con el trabajo en el campo, si pueden hacer una radiografía de cómo está la situación en empresas agrícolas,
teniendo en cuenta lo que hay en otras comunidades autónomas con temporeros y trabajadores del campo, si les preocupa también esa situación aquí en la región. Creo que en Mula ha habido un comunicado del Ayuntamiento advirtiendo que la gente se tranquilizara a la población porque están haciendo pruebas y han creído que había algún brote, pero según comenta usted, no ha habido nada en Mula en concreto, ¿no? Bueno, a lo largo del día están trabajando ya para hacer una orden que firmaré yo lo antes posible. Esta tarde espero firmarla y que será ejecutiva en el momento que se publique. Una orden que concreta ya las medidas específicamente que afectarán a Totana. No estamos indudablemente en una segunda ola todavía de pandemia. Todavía digo porque estas cosas siempre empiezan de esta manera, pero espero que no. Ahora mismo está el tema muy localizado, además en un municipio, pero sí que pensamos que hay que actuar de manera enérgica para parar esto cuanto antes. El tema del campo, del tema de la agricultura en general, nos preocupa a todos, preocupa a España en general. Mañana, de hecho, hay un consejo que tenemos la mayoría de los consejeros de Sanidad y de Salud de toda España, junto con los responsables de agricultura de las distintas comunidades, para abordar también este tema. Ahora mismo estamos en alerta en todas las explotaciones del campo, lógicamente, porque saben la situación que tenemos, para que extremen las medidas de prevención y de precaución por el tema de la COVID. Y en el tema de Mula, efectivamente, estamos esta mañana tomando muestras de manera activa, porque ha habido una persona ahí, en principio, que ha resultado positiva y que había estado en una reunión no multitudinaria, pero sí una reunión con gente. Estamos intentando ver qué repercusiones y si eso va a llegar a constituir un brote. Por ahora es un caso aislado, pero sí que es verdad que ha habido una persona que es PCR positiva y estamos estudiando los contactos, porque hubo una reunión ahí de unas 30 personas que estamos estudiando. Quería que me detallara si tienen la cifra del aumento extra de gasto que supuso para las arcas nacionales la lucha contra la primera ola de la pandemia. Creo que se lo decías a la portavoz. En principio, los datos ahora mismo no los tenemos, porque cada consejería ha hecho un informe, y tengan en cuenta que esto es un tema que empezamos a gastar y que seguimos ahora mismo consiguiendo material para estar prevenidos para una segunda ola de pandemia si ocurre. Quiere decir que no solamente lo que nos gastamos en su momento en material y en personal que contratamos, sino que seguimos gastando ahora mismo recursos en el tema. Pero ahora mismo no afecta exclusivamente a nuestra consejería y no lo tenemos cuantificado con exactitud. Consejero, buenos días. Era saber si nos puede concretar un poquito más las medidas de restricción de movilidad que se van a decretar en Totana. Bueno, en principio lo que pretendemos es que, en primer lugar, que la gente salga de su casa lo menos posible. Es decir, que en principio la gente entienda que estamos en una situación ahora mismo de alerta máxima en este municipio, con lo cual las personas deben de intentar estar en su casa, en su lugar seguro, como siempre hemos dicho, y salir exclusivamente para comprar las cosas imprescindibles, salir lo menos posible y no tener reuniones, porque ahora mismo es uno de los sitios y de los focos más importantes. Salir del municipio, en principio, salvo situaciones de trabajo o necesidad. O sea, nadie debe de salir del municipio. En principio, una persona sí puede salir de su domicilio en un momento determinado, pero no del municipio. Se van a reducir también los aforos a los locales, en principio, al 50%. Saben ustedes que ahora mismo los tenemos al 75%, pues se estarían al 50%. Y la restauración, en principio, todo lo que es restauración, en principio, solamente se va a permitir en terrazas y no en sitios cerrados. Eso le estoy diciendo por encima de las cosas que se van a detallar en la orden que hemos tenido en cuenta. Pero al final hemos atendido a lo que nos han marcado los técnicos como ahora mismo origen, en principio, de los focos que estamos viendo, que son aglomeraciones, que son sitios cerrados en los que el contagio se produce con más posibilidades. Con lo cual, restringir la movilidad y atajar el sitio donde más se contagia la gente, que son aglomeraciones y lugares cerrados, ¿no? Gracias a todos. Ahora pasamos con las preguntas de los compañeros que se encuentran conectados por videollamada. Sí, vale. En primer lugar, tiene la palabra María José Jiménez, de Radio Nacional de España. Perdón, el otro día el alcalde de Totana comentaba
que el DJ de la discoteca de Atalayas también había pinchado en la de Totana y que probablemente habría afectados más en otros municipios, no solo en Totana. No sé si hay constancia así. Y me gustaría también preguntarle si se ha confirmado algún caso en el grupo de paracaidistas de Alcantarilla. Pues ahora mismo de la alcantarilla no tengo conocimiento y respecto a ya ahora mismo los focos que tenemos son donde hemos comentado. Estamos en una alerta permanente y estamos estudiando caso a caso y lo que pasa es que lleva su tiempo. Desde que aparece un caso hasta que estudien los contactos donde está cada uno nos lleva algunas horas de trabajo del servicio de epidemiología. Pero en cualquier caso ahora mismo los brotes más importantes son los que he detallado. Sí, fundamentalmente son 3 porque hay uno que estamos cerrando ya, está el de Murcia y fundamentalmente es que realmente todo viene del mismo brote, pero los hemos separado por la envergadura que tiene el de Totana. Pero en realidad estamos hablando de Murcia, Atalayas en principio y Totana como brotes más significativos. Pero ese brote relacionado al ocio nocturno podría extenderse a otros municipios, no solo Murcia y Totana, por la movilidad de estas personas. Son casos ahora mismo aislados. O sea, es verdad que hay casos aislados relacionados con los brotes con el ocio nocturno, porque lógicamente son sitios donde se congrega gente y ha ido a otros municipios, pero por ahora no hay transmisión de esas personas que se han contagiado por el ocio nocturno en esas zonas a familias o a zonas en otro, con lo cual no se llegan a enlazar como brote ahí, ¿no? Pero sí hay casos aislados en muchos municipios, eso lo vimos desde el principio, ¿no? Que aparecen casos aquí, que aparecen casos en Molina, que aparecen casos en Archenda de manera puntual, relacionados algunos con este brote. De hecho, hay 51 casos relacionados con el ocio y que no están todos donde en Atalaya, sino que se han distribuido por distintos municipios de la región. Pero no se llegan a constituir como luego brotes aparte, ¿no? Gracias, María José. Ahora es el turno de Virginia Abadillo, del diario El País. Hola, buenos días. Sobre estos brotes de ocio nocturno, el número de contagiados que usted nos comentaba en el caso de Atalayas y en el caso de Totana es similar, 51 y 55 51 y 55 casos. Entonces, mi pregunta es si estas restricciones que se han planteado para el municipio de Totana se podrían extender también al de Murcia o en el caso del brote de Atalayas, como comentaba, está más repartido. No sé si se han planteado restricciones también para el municipio de Murcia. En principio no. En principio el brote de Atalayas está, digamos, en fase ya descendente. Incluso teníamos más casos porque al detraer casos para englobarlos todos en el caso de Totana, pues hemos quitado casos que habían a Atalayas, pero en principio el caso de Atalayas digamos que está relativamente contenido. Y yo creo que va a ir bien en los próximos días porque digamos que todos los contactos ya están hechos. El problema de Totana es que ha sido muy exponencial. Quizás porque es verdad que el pub afectado en el concreto, pues que estaba en Totana, parece que afectaba no solamente a personas que fueron al pub, sino incluso a trabajadores de ahí, y eso quizás haya inducido a que haya más contagio y que la tasa de contagio en ese pub haya sido muy fuerte, ¿no? Esto se ha hecho un llamamiento específico a las personas que habían ido a ese pub, más de 300 personas que hay, todavía estamos haciendo estudios a lo largo de la mañana y probablemente estos 55 que hemos dicho, sin duda, se van a aumentar estos próximos días. El miedo que tenemos es que, claro, estas 70 personas, 80 las que tengamos definitivamente que se hayan contagiado en el pub, ahora habrán estado unos días que hayan podido estar contagiando aparte de la gente que vive en Totana. Por eso la situación es de especial riesgo, ¿no? En relación con el ocio nocturno, hay quejas de los empresarios del sector de que están criminalizando al sector, de que se han tomado esas medidas extremas. Yo quería pedirle un mensaje para esos empresarios que están quejosos por la situación y por el cierre de los locales en zonas de interior, etcétera, claro. Pues es que, desgraciadamente, ahora mismo esto no es un tema exclusivamente de Murcia, es un tema que lo sabemos a nivel nacional. Son sitios ahora mismo muy delicados y no se han hecho bien las cosas en algunos sitios que realmente puedan pagar justo por pecadores, pues puede ser. Pero ahora mismo es un punto estratégico para nosotros porque ahí es donde están apareciendo los brotes en toda España y son especialmente preocupantes. Y entonces creo que las medidas, aunque luego desgraciadamente tienen que afectar a todo el sector, pero creemos que estamos intentando prevenir e ir por delante de la pandemia, como he dicho.
Bueno, insistiendo con el tema del gasto extra que ha supuesto para las arcas regionales la primera oleada hasta 30 de abril, bueno, dice que no lo tiene calculado, pero quería que me dijera si es superior a los 98 millones que va a destinar el Gobierno de España. Vamos a ver, no creo que haya que estar si nos hemos gastado más de 98 o menos 98. Es una pena, lo dije desde el principio, cuando empezamos a entender cómo se iba a repartir ese dinero, que no me parece bien que se haya distribuido en base a unos criterios específicamente de colapso hospitalario el tema de cómo se ha enfrentado la pandemia en determinadas comunidades. Es decir, no han tenido en cuenta para nada el trabajo que se ha hecho en atención primaria, que hayamos seguido aquí a más de 80.000 personas durante meses, no se ha tenido en cuenta, no se ha tenido en cuenta el trabajo que se ha hecho en las residencias. En fin, todo el trabajo de prevención no se tiene en cuenta y nada más que se tiene en cuenta el gasto final de una persona que tiene que, desgraciadamente, que ingresar en intensivos. No me parece razonable esa forma de reparto y más en una comunidad que ya partimos de una zona y una comunidad que está infrafinanciada. Entonces, digamos que es que vuelva a caer, en definitiva, la sequía sobre las zonas más secas de España, ¿no? Entonces, me parece un poco fuerte porque al final con ese dinero con el que tenemos que enfrentarnos a la segunda ola de pandemia si existe algún día. Y somos los mismos, o sea, somos los mismos españoles ahora mismo aquí que en Madrid. No sé por qué nos tienen que discriminar de esa manera, ¿no? Consejero, por allí va mi pregunta. Ante una posible cada vez segunda oleada que podría ser posible, esos 98 millones de euros, ante una posible segunda oleada, colapso hospitalario y tal, ¿a qué se enfrentaría la región de Murcia? ¿Tendríamos que endeudarnos? ¿Cómo afrontaríamos todo ese gasto si el fondo es tan escueto? Pues ese es el problema que existe, que no han tenido en cuenta que ahora somos la región más vulnerable en principio, y que en principio, lo hemos dicho desde el principio, ahora mismo somos la más vulnerable, con lo cual en principio si nos ataca y tiene el mismo índice de ataque una segunda ola que el resto de España, pues podemos ver dificultades en un momento en el que probablemente ya no exista ese fondo no reembolsable. Con lo cual, estamos en una situación de debilidad. Yo creo que me parece bien que en principio se dé algo más de recursos a las comunidades que han tenido un gasto más elevado en la pandemia, pero creo que ha sido de una manera pues no proporcional. La verdad es que no tener en cuenta, sobre todo el trabajo que se ha hecho en materia de prevención, porque se habla mucho de defender la primaria y en cambio ahora, pues de alguna manera ha sido un castigo para las personas y las comunidades que han trabajado mucho desde la primaria y desde la prevención. Y es un mal mensaje para el sistema sanitario, ¿no? Gracias a todos. Pasamos ahora, por último, con las preguntas que nos han hecho llegar el resto de medios de comunicación. Pregunta para el consejero de Salud de Teleyecla. Se han confirmado 2 casos positivos de coronavirus en Yecla, al parecer en dos personas que estuvieron en la zona de ocio Atalayas. ¿Cómo se está procediendo tanto en su entorno personal como laboral? Bueno, en el momento que se descubre una persona, pues lógicamente epidemiología o atención primaria, porque tenemos ya los 2 frentes abiertos, pues se establecen contacto con todos los contactos estrechos y se les recomienda cuarentena inmediatamente a los contactos estrechos y se les hace PCR a los contactos estrechos. Es muy importante ese tema de que la persona que es un contacto estrecho de una persona que ha sido positiva, independientemente del resultado de esa PCR, que ahora mismo se les hace ya PCR en 24 o 48 horas, debe de permanecer en cuarentena todo el tiempo que se le exige. Porque es verdad que tenemos casos, hemos tenido casos en que al hacer una PCR a una persona que ha sido un contacto estrecho y decirle ha sido negativo, esa persona de pronto baja la guardia, hace vida normal y claro, el problema es que esta enfermedad puede tener hasta 14 días en principio de que una persona contagiada desarrolle síntomas y pueda contagiar. Entonces tenemos gente que se ha positivizado al cabo de 7 días, que ha contagiado y ha iniciado una cadena de contagios por no haber hecho la cuarentena. Con lo cual es fundamental, y en eso trabajamos desde primaria y desde epidemiología, desde salud pública, ¿no? De detectar los contactos estrechos para ponerlos en cuarentena lo antes posible, hacer PCR, pero eso no implica que la PCR negativa es libertad absoluta. Ya estamos siguiendo ahora mismo a más de 4.000 personas en la región de Murcia, más de 4.000 personas por ser contactos estrechos de estos casos activos. Ese esfuerzo tiene que ser reconocido, por una parte, por el Ministerio, que estamos haciendo ese trabajo, pero es que esas 4.000 personas es importante que hagan bien las cosas y que se queden en su casa y que no inicien cadenas de contagio, porque si no es muy complicado de parar esto. Bueno, pues estas han sido todas las preguntas planteadas para el día de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.